Y a continuación voy a presentar a la maestra Aranzazú Alonso Cuevas, que es directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia y representante de la sociedad civil en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es socia fundadora de la Academia Nacional de Evaluadores de México e impulsora del diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Se ha desempeñado como funcionaria pública en diversos sectores, así como consultora para diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, y nos va a presentar la agenda inconclusa en materia de legislación, extensión de la licencia de maternidad. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias al doctor Barquera por esta introducción, por supuesto a la doctora Anabel por habernos invitado y al Instituto Nacional de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina por poder participar en este importante simposio para platicar de estos temas esenciales para la lactancia materna. Yo les voy a platicar un poquito sobre un tema que ha sido mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta sesión, que es la importancia de la ampliación de las licencias de maternidad. Voy a platicarles un poquito de los antecedentes en México, cómo vamos, cuándo empezó este tema a ser un derecho. ¿Qué ha pasado en los últimos años en cuanto a iniciativas presentadas formalmente en el Congreso de la Unión para ampliar los periodos de licencia de maternidad? Y recordar simplemente algunas investigaciones realizadas por algunos colegas aquí presentes sobre el costo-beneficio de una medida de política pública en este sentido, y también una perspectiva de esperanza en cuanto a las posibilidades de que podamos avanzar esta agenda en el próximo sexenio. Voy a poner aquí mi cronómetro para que no me vaya a pasar. Gracias. Muy bien. Primero, ¿cuál es la importancia de la ampliación de la licencia de maternidad para la lactancia materna? Como ya se ha mencionado, una mayor duración de la licencia de maternidad significa una mayor probabilidad de que las mujeres mantengan la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses o continuada de manera posterior. Una investigación realizada por UNICEF revisando múltiples casos estableció que las mujeres que tienen una licencia de maternidad de 12 semanas tienen 50% más probabilidades de amamantar que quienes regresan al trabajo de manera previa a estos 3 meses. Del mismo modo, las mujeres que tienen una licencia de maternidad remunerada de 24 semanas o 6 meses tienen 30% de mayores probabilidades de continuar amamantando durante esos primeros 6 meses de vida. Se ha establecido que por cada mes adicional que lográramos de aumento en la licencia, podríamos incrementar hasta en 5.9% puntos porcentuales la prevalencia de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Ahora, ¿cuándo empezó en México a considerarse la licencia de maternidad como un derecho? Hoy hay que recordar que este derecho está establecido en la Constitución, no en una ley secundaria. Está en el artículo 123 constitucional, donde se establece que las mujeres tenemos 6 semanas de descanso previas a la fecha del parto y 6 semanas posteriores a la fecha del parto. Reglamentación secundaria establece que de esas 6 semanas que tenemos preparto, podemos mover 4 semanas al periodo posparto, para darnos un total de 10 semanas en el periodo después del nacimiento. Lo mismo aplica para las mujeres que trabajan en el Estado propiamente dicho, que están regidas por el apartado B de la Constitución. Este es un derecho de larga data. Como ustedes saben, nuestra primera Constitución, la que tuvimos en 1917, era extremadamente progresista para su época. En ese momento, en 1917, ya se establecía un mes de descanso posterior al parto. O sea, en su momento fue muy, muy progresista. En los 60 se aumentó este mes a 3 meses, es decir, se quedó 1 mes antes del parto, reconociendo la necesidad de las mujeres de descansar antes del nacimiento, y 2 meses posteriores al parto. Digamos, ahí fue un incremento sustantivo para el periodo. En 1974 no se hace un aumento de semanas, sino que se establecen periodos diferenciados. Se dice 6 meses antes del parto y 6 semanas posterior al parto, pero como ustedes observan, 3 meses y 12 semanas son básicamente lo mismo, entonces no tuvimos un incremento en las licencias de maternidad. ¿Esto qué significa? Que hace 50 años que México no ve un aumento en sus licencias de maternidad, lo cual es, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece escandaloso. Ok. Sin embargo, digamos, hemos logrado que se discuta de manera más seria la conveniencia de ampliar las licencias de maternidad en México. Y tenemos además respaldos importantes como la recomendación número 191 de la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda a los países que su licencia dure por lo menos 18 semanas. Por supuesto, como ya se ha dicho,
OMS y UNICEF recomiendan que esta licencia de maternidad dure por lo menos 6 meses, que es el mismo tiempo que se recomienda la lactancia materna exclusiva. México tiene pocas semanas de licencia de maternidad en comparación a otros países del continente. Aquí pueden ver en colores, ¿no? Por ejemplo, Canadá tiene 52 semanas de licencia de maternidad, es sensacional, es casi un año. Estados Unidos sabemos que no tiene licencia pagada. Nosotros estamos como en la media 12-13 semanas y países como Brasil, por ejemplo, tienen entre 14 y 25 semanas. Entonces tenemos relativamente pocas semanas de licencia de maternidad, podríamos dar más como otros países hermanos de la región. ¿Qué pasó en este periodo no en este periodo de sesiones? En esta última legislatura, en la legislatura 65, se presentaron 6 iniciativas con la intención de ampliar el periodo de licencia de maternidad. La buena noticia, si ustedes ven aquí, es que se presentaron iniciativas por parte de todos los partidos políticos. Esto para nosotros es una muy buena noticia. Significa que se ha ido generando una conciencia en todas las fuerzas políticas de que este no es un asunto, digamos, ideológico que pase por matices partidistas, sino que es un tema de derechos y de salud de las mujeres y las niñas y niños. ¿Cuál es el estado actual de estas iniciativas? Desafortunadamente, muchas de ellas fueron desechadas, pero hay otras que siguen todavía en proceso. Les voy a explicar de manera muy breve cuál es el proceso de aprobación de una iniciativa de ley. Un diputado o senador presenta una iniciativa al Congreso. Esta iniciativa se asigna a ciertas comisiones que tendrán que analizarla, dictaminarla, y si se tiene un dictamen favorable, se pasa al pleno de esa Cámara, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Si se aprueba en el Pleno, se pasa a lo que se conoce como la Cámara Revisora, que en este caso sería la Cámara de Senadores, se vuelve a asignar a una o varias comisiones para dictaminación, se aprueba un dictamen y después se manda a Pleno para su aprobación. Si eso ocurre, se manda al Ejecutivo Federal, que la publica y se vuelve ley para todo el país, ¿de acuerdo? En el caso de una reforma constitucional, además tiene que mandarse a las legislaturas de los estados para su aprobación. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que todavía hay 2 iniciativas que pueden ser dictaminadas en el próximo periodo de sesiones. Y son iniciativas que están promoviendo ampliar la licencia de maternidad a 18 semanas. Entonces, estas iniciativas podrían aprobarse en el próximo periodo de sesiones o bien desecharse. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Que si bien hay una voluntad de ampliar la licencia de maternidad, es como una voluntad difusa, es decir, todavía no se han logrado construir liderazgos en comisiones claves que impulsen esta ampliación de las licencias de maternidad. Esto lo voy a nada más mencionar de manera muy rápida. Estos son estudios realizados por diferentes investigadores que aquí vienen citados. Ya nos presentaron el estado de la lactancia en México. Hoy sabemos que el país tiene pérdidas económicas importantísimas por las malas prácticas, las prácticas inadecuadas de lactancia materna, que le cuestan al país entre 745 y 2.416 millones de dólares. Esto es solo estimando costos pediátricos. Hoy ya sabemos cuánto le costaría al país ampliar la licencia de maternidad. De acuerdo a un estudio hecho por la doctora Vilar Comte, si nosotros quisiéramos ampliar a 24 semanas las licencias de maternidad, tendríamos que invertir 6.500, 6.400 millones de pesos. A nosotros nos podría parecer una cantidad gigantesca, pero en realidad, si lo comparamos con otras inversiones del Poder Ejecutivo Federal, vemos que no es tanto. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuesta 11.000 millones de pesos. Esta ampliación cuesta la mitad. El programa de pensión para adultos mayores se invierte en él 465.000 millones de pesos. En comparación a este programa, la ampliación a 24 semanas de licencia de maternidad solo representaría un 1.4% de ese presupuesto. ¿Esto qué significa? Que el Estado mexicano tiene los recursos para hacer esta ampliación, lo que necesitamos es activar la voluntad política. Ya sabemos que tenemos retornos altísimos si invertimos en primera infancia. No me voy a detener en esto porque me queda solo un minuto, pero quiero hablar de esto, de las posibilidades de ampliación de la licencia de maternidad en el próximo sexenio. Como saben, desde la sociedad civil, desde el Pacto por la Primera Infancia, hemos impulsado una agenda muy importante en materia de derechos de las niñas y niños menores de 6 años. En ese marco, invitamos a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República a suscribir una agenda en favor de la primera infancia.
La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra virtual presidenta electa, firmó esta agenda de compromisos y uno de ellos establece específicamente una meta en materia de lactancia materna exclusiva. ¿Cuál es esta meta? Incrementar a 75% la lactancia materna en la primera hora de vida y a 50% la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Y además, esto para nosotros es un gran logro, es un compromiso público de nuestra próxima presidenta y además esto está reflejado de distintas formas en los 100 pasos para la transformación. En particular, el tema de licencias de maternidad y la mención explícita al incremento en las licencias de maternidad aparece encuadrado en la construcción de un sistema de cuidados y se menciona específicamente en la página 258 como la posibilidad de ampliar paulatinamente estas licencias de maternidad y paternidad. Para terminar, debemos continuar insistiendo en la importancia de ampliar las licencias de maternidad, idealmente a 24 semanas, pero si va a ser progresivo, por lo menos a 18. Estas licencias de maternidad, creemos, deben acompañarse de licencias de paternidad para impulsar políticas con un enfoque de corresponsabilidad y de equidad de género. Debe considerarse también de manera muy importante las licencias de maternidad para las mujeres en el sector informal y esto puede centrarse o puede enmarcarse en el sistema de cuidados en el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Y finalmente, vemos con gran esperanza la posibilidad de la ampliación progresiva de la licencia de maternidad por estar ya explícitamente mencionados en las propuestas de la presidenta electa para el periodo 2024-2030. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Alonso.